Buenos días, buenos días. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios, tan preciosa. Hoy también aprenderemos el tema muy importante. Entonces, vamos a abrir nuestro corazón y escuchemos más atentamente. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Y gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos y hermanas, por utilizarnos según tu voluntad y por convertirnos en miembro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por el Evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos, primeramente Salmos, capítulo 119, versículo 89 al 93. Salmos 119, versículo 89 al 93. Salmos 119, versículo 89 al 93. Yo voy a leer. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste por tu por tu ordenación, subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven si tu ley no hubiese sido mi delicia. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hoy vamos a meditar sobre la ley de la vida cristiana. Sobre este tema muchas veces aprendimos, ¿sí? Entonces, hoy también, personalmente yo estaba meditando mucho sobre el principio de la vida cristiana, la ley de la vida cristiana. Cuando conozcamos exactamente sobre la ley, sobre el principio, podemos vivir más adecuadamente, más fuertemente. Esto es la base de la vida, ¿sí? Por eso, la base y el principio y la ley es muy importante para nuestra vida cristiana. Entonces, hoy sería bueno otra vez aprendemos sobre este tema. Entonces, el tema muy importante, porque nosotros estamos viviendo en los postreros días. Personalmente pienso mucho, me di cuenta muchas cosas muy cerca de la segunda venida de Jesús en nuestra época. Entonces, otra vez reflexionamos y también meditamos sobre este tema, la ley de la vida cristiana, la regla de la vida cristiana, el principio de la vida cristiana. Entonces, el tema muy importante, vamos a escuchar más atentamente, por favor. Entonces, hoy
vamos a meditar sobre este tema. Ya sabemos, en la naturaleza que creó Dios hay muchas leyes, ¿no? Las leyes en nuestra naturaleza también. También en nuestra vida cristiana existen las leyes, ciertamente también, sí, en nuestra vida, invisible, pero hay las leyes, ciertamente. Entonces debemos conocer esto, ¿no? Por medio de muchos asuntos de la Biblia, Dios nos hace saber las leyes en la vida cristiana. A través de esto podemos entenderlo exactamente, ¿sí? A través de la Biblia podemos entender las leyes de la vida cristiana y podemos vivir adecuadamente ante Dios. Dios siempre nos enseña estas leyes a través de la Biblia, su palabra, ¿no? Si podemos saber bien las leyes de la vida cristiana, es muy útil para llevar nuestra vida cristiana más fuertemente, adecuadamente, correctamente. Es muy gran bendición, bienaventurada de nuestra vida, ¿no? Porque cuando las sabemos, podemos prever el resultado. Sí, cuando conozcamos exactamente la ley, podemos prever el resultado, ¿no? Entonces, si vivimos según las leyes correctamente, el resultado es garantizado con bien. Sí, sí, esto es una regla, ¿no? Una ley. Si se asegura de la conclusión, entonces, ¿qué sería? Si asegura de la conclusión, ¿qué sería? Podemos actuar teniendo la certeza, sí. Podemos actuar así, teniendo la certeza. Y podemos vivir, podemos actuar adecuadamente, con gran seguridad, ¿no? Ante Dios, ya que el resultado es muy seguro, ¿sí? Por eso, si sabemos las leyes, debemos vivir conforme a las leyes, confiando en el resultado, ¿no? Aquí dice, tu palabra. Entonces, tu palabra, ¿de quién es palabra? De Dios, ¿no? Tu palabra permanece para siempre. Sí, permanece para siempre. Es la verdad, ¿no? Permanece para siempre. Por tu ordenación subsisten todas las cosas. Sí. La Biblia dice así. Tu ley es la delicia, dice. Tu ley es la delicia. Tus mandamientos me has vivificado. Dijo así en la Biblia. Sabiendo las normas y conforme a ellas vivimos y podemos vivir correctamente, ¿sí? Obviamente correctamente. Y llevar la vida cristiana con alegría, ¿sí? Entonces, alegría es muy importante, ¿no? Estad gozosos siempre. La Biblia dice así, ¿sí? Estad gozosos siempre, ¿sí? Esto es la voluntad de Dios. La Biblia dice así. Por eso, con alegría vivimos. Esto es muy adecuado ante Dios, según la voluntad de Dios. Alegría, ¿no? Ustedes se alegren, ¿sí? Sus caras, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Sí? Sonríen, ¿no? ¿Sí? Entonces, alegría. En realidad tenemos estas gozosos, ¿sí? Porque recibimos la salvación. Pero con esta gozo vivimos como una persona no recibe la salvación, no es adecuado. Por eso, cuando conozcamos exactamente la ley de Dios, podemos vivir con alegría, ¿sí? Esto es muy adecuado. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, hoy vamos a pensar en unas leyes, o sea, unos principios
de la vida cristiana que podamos saber por medio de la Biblia, ¿no? Entonces, la ley de la vida cristiana, sí, primero, se quedará para siempre la obra, trabajo en Cristo, sí, se quedará para siempre la obra en Cristo, el trabajo en Cristo, sí, trabajar en Cristo, Dios se acuérdalo para siempre, sí, para siempre. Esto es la ley de Dios, ley de la vida cristiana también, sí. En la Biblia dice, todas las cosas que hacemos en el Señor serán escritas eternamente. La Biblia dice así. Además, las conversaciones de los cristianos permanecerán en el libro de memoria, sí, hasta las conversaciones, sí, de nosotros, hasta nuestro corazón también, ¿no? La Biblia dice así, Malaquías 3:16, aquí dice, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria. Libro de memoria. Hay libro de memoria. Jehová escuchó y oyó y fue escrito en este libro. Por eso, todo sabe Dios en nuestra vida, ¿sí? Hasta nuestro corazón. Dios está escribiendo toda la vida de los cristianos que trabajan para el Evangelio y la iglesia. Por eso, Primera de Corintios dice así, Primera de Corintios 15:58, miremos en la pantalla, leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, ¿sí? Tan precioso, ¿no? A pesar de que trabajamos en la iglesia, a pesar de que trabajamos para el Evangelio, para la iglesia, sin, ¿cómo se dice? Sin sueldo, ¿sí? Sin dinero, sin algo, ¿sí? Beneficio, ¿sí? Sin beneficio, prácticamente, pero la Biblia dice así, en el Señor no es en vano, no es en vano. Esto es la verdad, no es en vano. Prácticamente no tenemos nada, ¿sí? Visible, pero en el libro de memoria ya está escribiendo, ¿sí? Dios recuerda esto, ¿sí? Para siempre, tan precioso, ¿no? Hasta nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón, nuestra acción en Cristo es muy importante, ¿no? Dios sabe todo. Todos los trabajos que hacemos en el Cristo son algo gozoso y tiene valor. Sí, es verdad, tienen valor en Cristo. ¿Por qué? Porque quedan para siempre, para siempre. No es temporal, ¿sí? No es las cosas mundanas, ¿sí? Para siempre se queda. Si el hombre no ha recibido la salvación, aunque tenga mucha fama en este mundo, para Dios él es desconocido en Cristo, ¿sí? Esta persona, aunque tenga mucha fama en este mundo, pero para Dios él es desconocido, ¿no? Aunque en este mundo ellos son actores, fiscales, jueces, doctores, congresistas, ministros o presidentes, pero no sirve de nada si no recibieron la salvación. Si ahora los congresistas en Perú también, ¿sí? Realmente no sirve de nada ahorita, ¿sí?
Así, sí, no sirve de nada ante Dios. Cuando estamos en Cristo, después de renacer, parece que uno no tiene nada, pero tiene todo. Y parece que es un desconocido, pero es bien conocido ante Dios, los cristianos. Sobre tal aspecto de cristianos, sale bien en 2 de Corintios. Aquí, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, yo voy a leer. Como desconocidos, pero bien conocidos, los cristianos, ¿no? Como moribundos, más aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Sí, esto es los cristianos, ¿no? Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, miremos en la pantalla, leamos juntos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es el principio, esto es la ley de Dios, ¿no? Para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos recordar esto, ¿no? Este mundo y los deseos serán desaparecidos. Y esta tierra también lo será. Todo el universo desaparecerá. Eso es la ley de Dios. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Debemos guardar nuestra fe firmemente. Sí, fe permanecerá para siempre. Esta fe, nuestros hechos en Jesucristo quedan para siempre. Estas cosas debemos vivir recordándolo, sí. Estos principios, ¿no? Y de todos modos, de cualquier manera, debemos ser utilizados en Cristo. Sobre este tema hemos estudiado antes, ¿no? Debemos ser utensilio limpio. Es muy importante, ¿no? Utensilio limpio. Dios usa este utensilio limpio. Si tenga algo mancha, sucia, no puede usar. Entonces, hay que ser como utensilio limpio, ¿sí? Entonces, de todos modos, de cualquier manera, debemos ser utilizados en Jesús. ¿Por qué? Solamente estas cosas permanecerán para siempre, ¿no? Es más importante. Solo lo que hacemos en Cristo, Jesús, permanece eternamente. Esto es la ley determinada de Dios, la ley, principio. ¿Saben a una persona, Matatías? Sale en Primera de Crónicas. Aquí dice, Crónicas 9:31 dice, Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Hacía en sartén. Esto era su trabajo. Esta Biblia es el libro santo, ¿no? Santo. Pero en la Biblia también hay unos contenidos sobre asar algo en el sartén, así como una vida no tan especial. Se ve así, una vida no tan especial. Pensemos, ¿por qué aquí está escrito esto? ¿Por qué? Porque hacer comida en la cocina no es algo pequeño. En Cristo. Esto es la condición. En Cristo. ¿Sí? Lo que hacemos en Jesucristo, aunque son cosas muy pequeñas, tienen un valor eterno. Un valor eterno. ¿No? No se olviden esto.
a los ojos de los humanos, es solo un trabajo pequeño y un servicio pequeño, pero en Cristo no es así. ¿Sí? En Cristo, muy valoroso. Entonces, ¿cómo podemos juzgar el valor de los trabajos? ¿Cómo? Dios verá el interior, ¿sí? Verá el corazón de nosotros. Él sabe. Entonces, mirando esto, Dios juzgará, sí, adecuadamente. En lado de hombre, no podemos saber corazón de otra persona, ¿no? Pero Dios sabe. Por eso, con esto puede juzgar. Entonces, hay que cuidar bien, ¿sí? Aunque a los ojos humanos son cosas pequeñas e insignificantes, si yo le he ofrecido a Dios mi corazón, Dios juzgará ese valor, sí, nuestro corazón, nuestro motivo de trabajo ante Dios, más importante, ¿no? Cuando salgamos ante Dios podemos saber unas cosas. Sinceramente, estas cosas en Cristo serán mucho mejores que la alta posesión de la sociedad, del mundo. Recibir la salvación y estar en la iglesia son las grandes bendiciones. Entonces, sí, ahora nuestro aspecto, así, en Cristo, en la iglesia, Dios se recuerda para siempre. Nuestro corazón, ¿con qué corazón está escuchando la palabra de Dios? Dios sabe todo y juzgará esto. ¿Por qué? La Biblia dice así, hay el libro memoria, ¿no? En este libro Dios todo escribe, ¿no? Recordando nuestro aspecto, hasta ahora, nuestro corazón también, ¿no? Asimismo, para la iglesia hemos hecho servicio y sacrificio para el Evangelio, son algo muy grande, no es pequeño, muy grande. Nosotros queremos hacer servicio y sacrificarnos ante Dios, por supuesto, ¿no? Sí. Tenemos este corazón, somos cristianos. Por eso queremos hacer servicio, sacrificarnos ante Dios. Sí, tenemos este corazón. Pero, entonces, hay que saber correctamente qué es el sacrificio. Sí, nosotros queremos sacrificarnos ante Dios, pero ¿qué es el sacrificio? Tenemos que conocer exactamente qué es sacrificio. Trabajar cuando estemos en la buena situación o tengamos tiempo libre, por eso hacemos. Esto no es el sacrificio en el sentido verdadero, sí, no es sacrificio. Si tenga situación buena, obviamente tengo que hacerlo, sí, obviamente, es natural. Pero hay algunos que no hacen el trabajo, aunque pueden hacer, sí, no es adecuado. Mire, aquí Santiago 4:17, aquí este versículo, leamos juntos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí. Aquí la Biblia explica, ¿no? Muy exactamente. Entonces, no debemos ser como esta persona, ¿sí? Lo que hago estando en la situación opta no es el sacrificio. Eso no es el sacrificio. El sacrificio verdadero es hacer el trabajo aunque tengamos dificultad o estemos en la situación difícil, no apta, pero hacemos en Cristo. Esto es el sacrificio, ¿no? Eclesiastés 2:10, aquí dice así: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearán, ni aparte mi corazón
de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Sí? La Biblia explica muy exactamente sobre este tema, ¿no? Tenemos tiempo y material, condición buena. Será un resultado de mi trabajo, sí. Mi tiempo y mis materiales podemos utilizarlos para nosotros mismos, sí. Para nosotros mismos podemos usarlo, pero pensemos, lo importante es, al fin, yo lo he usado para mí mismo, esto no será recordado ante Dios. Sí, esto es la ley, esto es el principio. No será recordado ante Dios como estas cosas. Solamente para mí mismo, ¿sí? Usarlo no recordará. Eclesiastés 2:11, leamos juntos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés explica muy bien sobre este trabajo, ¿no? En realidad, todas estas cosas son lo que Dios me ha permitido. En realidad, todas nuestras cosas son lo que Dios me ha permitido. Entonces, todos son de Dios, no es mío. Si yo lo utilizo solo para mí mismo, estas cosas en el mundo, solo me queda un placer temporal, sí. Esto no es adecuado, sí. Desaparecerá todo. Pero ahora vamos a pensar, si renuncio a estos de utilizar por mí mismo, en cambio, lo utilizo para el Evangelio y para la iglesia, quedarán para siempre. Esto es la ley, esto es el principio de Dios que dice la Biblia, ¿no? Así explicando a través de la Biblia Dios a nosotros. Entonces, a través de esta predicación sería bueno, ¿sí? Debemos recordar este principio. No es mentira, ¿sí? La verdad. Entonces, vamos a vivir con este principio, ¿no? Quedarán para siempre. Utilizó por el Evangelio y para la iglesia, estas cosas quedarán para siempre. Nosotros hacemos las buenas conductas en la iglesia. Ellas permanecen para siempre, eternamente. Y para la predicación del Evangelio, trabajamos, nos esforzamos al evangelizar o trabajar en Cristo. A veces nuestros corazones son dañados. Sí, son dañados. No es fácil. Por eso a veces queremos dejarlo humanamente. Sí, a veces. A pesar de esto, aguantamos una vez más y sacrificamos, pues esta cosa se queda para siempre. Por eso, no se olviden esto. A pesar de que muy difícil, muy cansado, ¿sí? No quiero permanecer en la iglesia, no quiero escuchar palabra, pero aguantamos una vez más, por favor, una vez más, y sacrificarnos, pues esta cosa se queda para siempre, ¿sí? Ahorita también, nuestro corazón, mirando nuestro corazón, ¿sí? Por favor, recuerde este principio, ¿no? Dios sabe todo. Y para el Evangelio y para la iglesia, a veces tenemos que renunciar a algo, sí. A veces renunciar a algo. Por ejemplo, tiempo, material, dinero,
pundonor, familia, mi opinión, ¿sí? En realidad, esto es más difícil. Mi opinión, mi pensamiento, mi ser mismo, no es fácil, ¿sí? Yo tengo pensamiento mucho, opinión mucho, pero hay que dejar ante Dios, ¿sí? Esto es sacrificio, ¿no? Pero, ¿estamos haciendo esto? ¿Sí? Agarrando mi pensamiento, agarrando mi opinión, estamos viviendo. Eso no es adecuado, eso no es sacrificio, ¿sí? La palabra de Dios, ante la palabra de Dios, tenemos que dejar estas cosas. Dios mira esto como sacrificio y va a recuperar, va a recompensar también. Segunda de Corintios 12, 15. Aquí, miremos la pantalla. Leamos juntos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Sí. Pero si renunciemos nuestras cosas para el Evangelio en Cristo, estos permanecerán para siempre. Sí, permanecerán para siempre. Yo tengo lo mío, ¿no? Lo que tengo yo, que me ha permitido Dios. Sí, Dios ha permitido a nosotros. Pero cuando yo lo uso, ¿por cuál cosa saldrá el resultado diferente? Sí, depende de esta acción, saldrá el resultado diferente. ¿Será eterno o será olvidado? Sí, diferente, totalmente diferente. Ambos son muy diferentes, pero es la verdad. Depende de nuestro corazón, nuestra acción va a ser diferentes, ¿no? Primero, nosotros tenemos que dar nuestro corazón en el trabajo de Dios y debemos ser una persona que podemos dar todo lo que tengamos, ¿no? Esto es más adecuado. Entonces, Dios lo recuerda para siempre. Salmos 21, versículo 6, también leamos juntos. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Esto es el principio, esto es la ley de Dios, ¿no? El trabajo y el sacrificio que hacemos en Jesucristo, si sabemos su resultado claramente, y cuanto más esperamos, podemos hacer con felicidad entonces. Además, podemos trabajar con alegría y gozo, trabajo de Dios, ¿no? Es muy necesario este corazón a nosotros, sí. Nosotros tenemos este corazón, tenemos este concepto de la vida cristiana, tenemos y conocemos exactamente esta ley de Dios. Si no conozcamos exactamente o agarrando mi pensamiento, mi opinión, eso no es adecuado, totalmente diferente. Tan lamentable, ¿no? A pesar de que recibimos la salvación. Mire, estamos viviendo la vida cristiana en la iglesia, ¿sí? A pesar de que vivimos así, pero mi pensamiento y mi vida, agarrando mi pensamiento, mi opinión, eso contradictorio, ¿no? Eso es contradictorio. No es adecuado. Dios no puede bendecir esta vida, ¿no? Si dejando mi pensamiento, mis cosas, mirando a Dios, la ley de Dios, el principio de Dios. A través de la Biblia tenemos que entender, tenemos que recordar, tenemos que conocer exactamente esta ley para que
pueda agarrar más el pensamiento de Dios, el principio de Dios, criterio de Dios, ¿no? Dejando mi pensamiento. Sí, la Biblia, muchas partes de la Biblia explica sobre esta vida, ¿no? Dios siempre quiere dar la bendición, ¿sí? La gracia hacia nuestra vida, pero siempre pedir una condición: escuchar, obedecer, dejar mis cosas. Esto es la condición, ¿sí? Dios es muy exacto, entonces tenemos que conocer esto, ¿no? A través de la Biblia. El trabajo y el sacrificio que hacemos en Jesucristo, si sabemos su resultado claramente, y cuanto más esperamos, podemos hacer con felicidad. Además, podemos trabajar con alegría y gozo. Alegría y gozo es muy importante. Yo tengo alegría en gozo cuando trabajando para Dios. Tenemos alegría. Reflexionemos. Si no tenemos esto, algo no es adecuado, algo no funciona bien nuestra vida cristiana. Con gozo, con alegría, es muy importante. Nosotros tenemos servicio en la iglesia, ¿no? Y tenemos trabajo y sacrificio que padecemos predicando el evangelio. Y también tengo la posición que me ha permitido Dios en la iglesia, ¿no? En la iglesia, en el hogar y en las relaciones humanas, todo. Tal vez tenemos un corazón pesado y algo difícil para aguantar. A veces nos cansamos, sentimos incomodidad y nos parece que estas cosas son insignificantes, ¿no? Pero si estas cosas son conectados con el trabajo de Dios en Jesucristo, todos nuestros trabajos quedarán como una bendición eterna. Ya todos de nosotros queremos recibir la bendición, ¿no? Pero tenemos que vivir adecuadamente ante esta ley, este principio. Por eso tenemos que conocer exactamente, ¿no? En aquel momento nosotros le agradecemos y también por otro lado sentiremos una culpa a Él, ¿no? Cuando estemos ante Dios nos sorprenderemos en comparación con mis esfuerzos. Las bendiciones acumuladas de Dios serán enormes. Entonces, en aquel momento nosotros le agradecemos y también por otro lado sentiremos una culpa a Él. Tal vez pensaremos: debería haber trabajado con más esfuerzo. Sí, en este momento Dios es el creador del universo y Él gobierna de la historia, ¿sí? Del mundo también. Ese Dios muy grande me dio la salvación a una persona como yo, muy pequeño, ¿no? Con solo esta verdad yo le agradezco eternamente. Tengo que agradecer eternamente, ¿no? Pero ese Dios se acuerda de cada momento que yo andaba con mi cuerpo débil, y cuando yo ponía mi corazón hacia el Señor, Él se recuerda, ¿sí? Esto, tan bendición, ¿no? Tan precioso. Además, Él prepara la gran bendición y la recompensa para consolarnos. Nos da mucha sorpresa entonces en este momento, en el cielo, cuando encontremos con Dios. Nosotros nos sentiremos esto, ¿no? Nos da mucha
sorpresa. La decisión de que voy a andar en Jesús y el momento presente que lo hacemos es importante. Es más importante. Todo lo que hacemos en Cristo Jesús permanece para siempre. Todo se está escribiendo en el libro de memoria, acordándonos de esta cosa ciertamente. Y Dios nos permite cada día, pues debemos vivir el día que será recordado por Dios. No se olviden este principio, esta ley. La ley de la vida cristiana, primero, se quedará para siempre la obra, trabajo en Cristo. No se olviden esto. Segundo, Dios obra a través de los pequeños. Esto también muy importante. A través de los débiles, humildes. Dios obra a través de los pequeños. Sí. Tenemos que ser una persona humilde, por eso, para que pueda obrar, pueda trabajar a través de nosotros. Al ver todo contexto de la Biblia, podemos entender que el Señor trabajaba a través de los humildes. Siempre Dios escogió y distinguió al pueblo de Israel, que fue el menos pueblo entre todas las naciones. Sí, es verdad. Luego, cuando Jesús vino a este mundo, tenía aspecto humilde, sin hermosura. Sin hermosura dice. Isaías 53 dice, sin hermosura. ¿Sí? También, cuando eligió a sus discípulos, ellos no fueron famosos, sino normales y humildes. Por ejemplo, pescadores y publicanos, sí, todos una vida muy simple, muy normal. Dios siempre trabaja a través de los humildes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor es humilde, sí mismo. El Señor es humilde. Entonces, Dios trabaja a través de los humildes. Esto es el principio también, ¿no? Esto es la ley de la vida cristiana. San Mateo 11, 29. San Mateo 11, 29. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí dice la Biblia, ¿no? Esto es el Señor, sí. Señor es humilde. Dios es muy humilde, sí, Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ya sabemos este versículo, ¿sí? Esto es Jesús. Jesús, que es Dios, Dios mismo. Él es Dios. Jesús es Dios. Dios es Trinidad, ¿no? Trinidad. Este Dios vino a este mundo con la imagen del hombre, sí, con la imagen del hombre. Jesús es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Para salvar a los pecadores, ¿no? Para salvar a nosotros. Vino a este mundo
en forma del hombre. Él es Dios mismo. Se humilló, entonces. Dios altísimo, ¿no? Pero vino abajo de la tierra, ¿no? Esto es humilde. Por eso la Biblia dice, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. ¿Quién murió? ¿Quién? Dios. Dios murió. Muerte de cruz. Esto es la humildad de Dios. Esto es la humildad de Dios. Tenemos que imitar este aspecto de la humildad de Dios. Hace 2000 años Jesús siempre era humilde en este mundo, sí. No quería ser servido de los hombres. Esto es el aspecto de Jesús. San Mateo 20:28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gran humilde, ¿no? Humildad, ¿sí? Ahora Jesús nos manda entonces. Ahora Jesús nos manda que imitemos su aspecto. Por eso Jesús dijo así. San Juan 12:26. Aquí miremos la pantalla. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sí. Jesús dijo así, ¿no? Dios es humilde. Por eso, Él manifiesta su obra a través de los humildes, los pequeños, ¿no? Tenemos que reflexionarnos que somos humildes como Jesús o no. Sí. Él trabaja a través de los humildes, Jesús. Por eso, hay que ser humilde. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que pueda solamente manifestar a Dios, para mostrar su existencia a todo el mundo. Por eso Dios era humilde. Primera de Corintios, capítulo 1, 26, 29, yo voy a leer. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La Biblia explica muy bien sobre esto. Dios escoge lo necio, lo débil, lo vil del mundo y lo menospreciados, y muestra su gloria a través de ellos. Esto es la ley de Dios. Esto es el principio de Dios. El proceso de nuestra salvación era así, ¿no? Era así. Cuando me di cuenta de que soy pecador, al entender que no puedo hacer nada por mí mismo, Dios me salvó. Dios me salvó con su misericordia y su gracia. Él mostró solo su gloria. Por eso, los que tienen mucha herida y problema en su corazón reciben la salvación más fácilmente, ¿no? Ya que su corazón se ha humillado, sí, relacionado a esto, ¿no? A los que están contentos de su vida,
y a los que buscan solo los deleites del mundo, para ellos es difícil para recibir la salvación. Sí, en realidad. Porque no tienen corazón humilde. Sí, no hay corazón humilde. No hay espacio en su corazón para llenar la gracia de Dios. Entonces, reflexionemos, ¿sí? Nuestro corazón también. Nosotros tenemos espacio para llenar la gracia de Dios, o mi pensamiento o mis cosas en nuestro corazón. Reflexionemos. Generalmente, los que están padeciendo sufrimientos en su vida aceptan la Biblia y reciben la salvación más fácilmente, generalmente, ¿no? Por eso el apóstol Pablo nació en casa noble, ¿no? Tenía mucho conocimiento bíblico. Además, él tuvo mucho fervor hacia Dios, pero no le hizo nacer de nuevo. Estas condiciones, no. Antes de ser salvo, su fervor fue rebelde a la obra de Dios. Sí. Pero un día Jesús le apareció con una luz grande. En aquel momento, él cayó en la tierra. ¿Sí? Delante de Dios se cayó por completo. Ser humilde. Cuando Pablo se hizo débil y se sometió delante de Dios, por fin conoció a Dios correctamente. Después Dios lo salvó y lo utilizaba mucho, ¿no? También le dio a Pablo una enfermedad que no se había curado en toda su vida, ¿no? Asimismo, Pablo se humillaba a través de muchas aflicciones y tribulaciones, porque Dios trabaja con los que se humillan. Por eso, esto es el principio de Dios, la ley de Dios. Los que se humillan confían solo en Dios. Nosotros también, ¿no? En el pasado, cuando Moisés era hijo de princesa de Faraón, no pudo ser utilizado por Dios en este momento. Después de matar a un egipcio, fue expulsado y vivía en el desierto de Madián, 40 años, ¿no? Sí. En el desierto, Dios se le apareció. Y cuando él se humillaba completamente, ya en ese momento, Dios se puso a utilizarlo, ¿no? En el momento en que pensó que no podría hacer nada, Dios obraba a través de apóstol Pablo, ¿sí? En la iglesia, los que son utilizados por Dios son los que han sido humillados. Sí. Vamos a mirar mi vida, reflexionar mi vida. ¿Yo soy humilde realmente? Tenemos que pensar esto. Los que están soberbios se van a caer, sí, soberbios. Ezequiel 17:24, yo voy a leer. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Aquí compara la gente a los árboles, ¿no? La Biblia explica acerca de la gente comparando a los árboles con frecuencia, ¿no? Aquí también, Salmos 1:3, también dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así compara la gente con el árbol. Sobre todo, Jehová abate el árbol sublime. El pueblo hacer secar el árbol verde. Dios humilla y abate a los que creen que son sublimes y verdes. Es soberbios, ¿no? Y los débiles, Dios enaltece a los que desean ayuda del Señor. Sí, esto es el principio de Dios, la ley de Dios. Es algo irónico, ¿no? Algo irónico. Pero esta es la ley de Dios. No puedo vivir sin gracia del Señor. Dios utiliza y enaltece a tales personas. Sí. No debemos malentender esto. No debemos malentender. Algunos piensan, entonces, pues no puedo hacer nada. Por eso, no haciendo nada, voy a esperar la ayuda de Dios. Sí. Algunos así piensan. No se refiere a esto. Apoyarse en Dios no es igual que no hacer nada. A veces, trabajando con diligencia, van a enfrentarse a las dificultades. Llegan a su límite, ¿sí? A veces. En ese momento podemos orar así: Dios, ¿qué debo hacer? Ayúdame, Dios. Eso es lo correcto, ¿sí? Trabajando en Cristo y orar, podemos orar. Sin trabajo no podemos orar. Tengo que buscar algo que pueda hacer por el Señor y tengo que llevar a cabo. Somos débiles, ¿no? Somos débiles. Por eso no tenemos nada que hacer, entonces. Somos débiles, entonces algunos piensan, por eso no tenemos nada de hacer, somos débiles. De verdad, nada. ¿Cómo piensan ustedes ante Dios? Hay algo que hacer por el Señor y por la iglesia. Esto es el sacrificio. Necesita sacrificios. Dios puede trabajar a través de este sacrificio, ¿no? Haciéndolo diligentemente, tengo que pedir a Dios: Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Si uno no hace nada, dice, Dios, ayúdame, entonces Dios le va a responder de la siguiente manera: cuando hagas algo, te puedo ayudar, ¿sí? No has empezado nada, ¿de qué puedo ayudarte? Sí. Dios responderá así, ¿no? Hay que hacer algo ante Dios. Entonces, tenemos que reflexionarnos sinceramente: ¿yo realmente estoy haciendo algo para Dios? Para el Evangelio y para la iglesia, y estamos orando ante Dios. Este principio también muy importante, ¿no? Dios siempre nos dice sobre una condición para dar su bendición, ¿no? La condición es vive ante Dios adecuadamente, ¿sí? Sabiendo la ley, el principio de Dios. Dios sabe a los que trabajan con diligencia. También Él sabe a los que se apoyan en Él. Luego, lo importante no es nuestra sabiduría ni circunstancias, sino el poder de Dios. Números capítulo 17, versículo 8, aquí dice así: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había
reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Sabemos esta historia, ¿no? Dios hizo dar fruto la vara que no tuvo vida, solo una vara. Esto es el poder de Dios, ¿no? Dios crea algo de nada. Sí, esto es el poder de Dios. No obstante, muchas veces nos olvidemos de su poder, ¿no? Sí. El problema es de nosotros. Olvidemos. Pero Dios tiene poder, ¿sí? Dios es todopoderoso. Cuando Dios trabaja, no hay cosa imposible. Somos débiles, pero Dios nos da poder y sabiduría para trabajar su obra. Esto es la manera que trabaja Dios a través de nosotros. Nos da su poder y su sabiduría para que podamos trabajar. Pero Dios entrega su poder a los que se humillan. Entonces, humillan. Esto es el principio. Es la gracia de Dios, ¿no? Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Las aguas fluyen de arriba abajo, ¿no? Sí, arriba abajo. De igual manera, la gracia da de arriba abajo. Por lo tanto, a los humildes da la gracia. Sí, esto es el principio, la ley. Isaías 29:19. Este versículo leamos juntos. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El Señor entrega a los humildes su gracia. Por eso tenemos que humillar nuestro corazón en medio de la comunión y en la iglesia y en la palabra. En una comunión, si uno se considera el mejor, ¿sí? El mejor, va a juzgar a los demás y no puede recibir la gracia de Dios. Él es alto, entonces. Y mientras uno está escuchando el sermón, si piensa, es ya lo que escuché, yo ya sé esto, entonces no es necesario escuchar otra vez, ¿sí? Pues no puede recibir la gracia que Dios le da, ¿sí? Dios no da hacia como esta persona la gracia, pues no puede recibir la gracia. Aquí Proverbios 3:34, miremos en la pantalla, leamos juntos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios dará gracia a esta persona, ¿sí? Los soberbios ya no pueden aprender más, ¿sí? Delante de la palabra de Dios y en medio de la iglesia ya no pueden recibir la gracia de Dios. Los soberbios, ¿no? No debemos ser como estas personas, soberbios. Dios quiere que tengamos el corazón humilde. ¿Acaso no puedo ser humilde? Dios me abate, humilla, ¿sí? Dios trabaja así.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Para darme su gracia. Él me humilla y abate mi corazón arrogante. San Lucas capítulo 14, versículo 11. También leamos juntos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es el principio y la ley de Dios. Dios así trabaja para nosotros. Hoy hemos aprendido en dos leyes de la vida cristiana que podamos saber por medio de la Biblia. Así, primero, se quedará para siempre la obra, trabajo en Cristo. Segundo, Dios obra a través de los pequeños, a través de los débiles, humildes. Tenemos que ser como esta persona, ¿no? No se olviden estas enseñanzas, estas leyes, ¿no? Y vamos a vivir más fuertemente ante Dios. Y también, desde miércoles que viene, habrá seminario de la vida cristiana durante 3 días, miércoles, jueves, viernes. Cada día tiene su tema tan importante. Esto también vamos a aprender sobre la ley de la vida cristiana. Muchas leyes tenemos en la Biblia, pero desde este momento de la vida cristiana, seminario de la vida cristiana, podemos entender más para vivir más correctamente. En estos días, muy necesario para nosotros este principio. A veces, a través de la Biblia podemos entender esto, a pesar de que recibimos la salvación, es muy importante, la salvación tan importante, pero también muy importante es, desde salvación tenemos que vivir adecuadamente ante Dios. Cuando un bebé nació, él tiene que vivir adecuadamente, sanamente, ¿sí? En la protección de la familia. Como esto, nuestra vida cristiana, muy importante. Uno recibió la salvación, pero sin sabiduría, sin conocimiento de la ley de Dios, de la vida cristiana, no tiene nada de concepto de esto, no pueden vivir muy adecuadamente, sanamente. Tal vez puede ser más infeliz, ¿no? Es un daño. Por eso, aquí, muchos hermanos están aquí, pero sin principio, sin ley de Dios, no podemos vivir. Por eso, desde miércoles, por favor, participen todo para que podamos entender, podamos guardar estas leyes. Es más bienaventurados. Entonces, no se olviden, permanecen todo desde miércoles, 7:30. Y luego de este seminario, habrá seminario de la Biblia, primera semana de diciembre. Así, vamos a pensar, esto es última oportunidad de este año, así, escuchando la palabra y predicando el Evangelio. Esta vida es más bienaventurada, ¿sí? No se olviden esto y vamos a vivir más correctamente. Oremos para terminar, oremos. Señor, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Te amamos sinceramente al haber comprendido tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida
devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión entre los hermanos, hermanas, para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos que reciban la salvación. Todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.